Hola, bienvenidos al módulo de capacitación de vivienda y hábitat adecuado y su relación con medio ambiente, cambio climático y resiliencia. En esta ocasión hemos decidido hacerlo vía video por el Flyscam o la vergüenza de viajar, que la emisión de gases es alta cuando volamos y precisamente estamos en el tema de cambio climático y resiliencia, adaptación y bueno, tenemos que hacer algo. También viajar como Greta Thunberg era demasiado tiempo, así que bueno, decidimos hacerlo por este medio. Un saludo a todas y a todas desde El Salvador. Soy Mónica Hernández, la coordinadora del Programa Regional de Vivienda y Hábitat para América Latina. En esta ocasión el curso virtual trata dos secciones, el qué, ¿verdad? El qué está pasando desde las políticas de vivienda, desde lo que estamos haciendo en vivienda y hábitat y su relación con el medio ambiente y cambio climático, y el cómo, que es desde las diferentes intervenciones que tenemos, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer para disminuir los efectos del cambio climático y hacer contribuciones positivas. Aquí tenemos una serie de siglas que vamos a utilizar durante la presentación, de las cuales pues, podemos tomar nota para tenerlas en cuenta. Esperamos que al finalizar podamos entender los aportes, ¿verdad? Y la situación que estamos viviendo desde el Programa Regional de Vivienda y Hábitat en los diferentes continentes y las intervenciones que podemos hacer desde la perspectiva medioambiental, ¿verdad? Y de resiliencia. En primer lugar, voy a empezar por explicar que vivienda y hábitat adecuados es un derecho humano, es un derecho constitucional que está de esa manera considerado tanto en las constituciones de cada uno de los países como también a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por supuesto en cada uno de los países hay algún tipo de legislación relacionada a que las personas tienen que tener una vivienda y un hábitat adecuado. Sin embargo, en términos reales, el derecho a la vivienda y hábitat continúan siendo una utopía, dado que en términos de financiamiento, de subsidio y de acceso al suelo no está considerado dentro del presupuesto de la mayoría de los países donde trabajamos y de las regiones. Sabemos que son los gobiernos y los estados responsables para que este derecho sea tomado en cuenta y sea una realidad, ¿verdad? Y que también, eso por un lado, ¿verdad? Vivienda y hábitat son derechos humanos y son los titulares de obligaciones los responsables de que se hagan cumplir con las tres cuestiones que les acabo de decir: financiamiento, subsidio y acceso al suelo, ¿verdad? Es importante de que existan marcos legales que posibiliten esto. Por otro lado, también es importante destacar que construcción de vivienda en la forma tradicional es una de las principales causas también de contaminación y de degradación ambiental. Eso pues hay que tenerlo muy en cuenta, dado que WIEFEC trabaja en este tema, ¿verdad? Y que en muchas de las ocasiones estamos construyendo con materiales tradicionales, ¿verdad? También que los impactos negativos del cambio climático tienen repercusiones directas, especialmente en las personas más vulnerables, que son con las que trabajamos. Es decir, más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo no tienen una vivienda adecuada, ¿verdad? Y eso se traduce en que sean los más vulnerables ante el cambio climático. Se dice también en esta misma línea que
si seguimos en la misma forma en la que estamos trabajando vivienda y hábitat desde el Estado, en el 2030 van a ser 3.000 millones de personas los que no tienen una vivienda adecuada. Eso se va a traducir en aproximadamente más de un 35% de la población mundial, y en algunos países eso significa entre un 85% de la población, sobre todo en los países de más alta vulnerabilidad, ¿verdad? Como los de África del Este y América Latina y algunos países de Europa del Este y Asia. Vivienda y hábitat es un tema fundamental, ¿verdad? Y es uno de los dos temas en los que WIEFEC trabaja. Uno es desarrollo rural sostenible y el otro es vivienda y hábitat adecuado. Entonces, ¿por qué es importante? Se sabe que vivienda y hábitat es un prerequisito para obtener otros derechos humanos, tales como educación, salud, empleo. Hay un ejemplo que recientemente me comentaba una compañera de la cooperativa 13 de enero aquí en El Salvador, en la que me decía de que se llama Iris Díaz. Entonces la compañera dice de que antes de tener una vivienda adecuada, para ella era absolutamente difícil obtener un empleo. La razón para ella era porque no tenía un lugar adecuado para poder lavar su ropa y para poder ir a una entrevista. Asimismo, no contaba también con el interés de hacerlo. Una vez que ella tuvo una vivienda adecuada, tuvo acceso a agua potable, tuvo la capacidad también de tener redes dentro de su cooperativa que le posibilitara buscar un empleo, entonces ella ahora tiene un empleo en un laboratorio en una ciudad cercana donde ella vive. Eso quiere decir de que también es fundamental invertir en vivienda y hábitat y tener en cuenta también que el cambio climático ha sido y es una de las causas de migración. En muchos de los países, producto de las sequías que se están dando, se está dando una migración importante. Eso se da en América Latina y también en muchos países de África. Por otro lado, también no tener una vivienda adecuada posibilita que personas tengan la posibilidad mayor de tener enfermedades, ¿verdad? Producto de la mala higiene, como la malaria, la hepatitis, la diarrea, el dengue, que se pudieran evitar si tuviésemos y los estados invirtieran en una vivienda y un hábitat adecuado. Ahora les voy a presentar un video acerca del trabajo desde la parte técnica y cómo desde las diferentes áreas que se trabajan en la formación y en la capacitación de los grupos metas con los que WIEFEC trabaja, podemos contribuir a la disminución de esta crisis producida por el cambio climático. Frente al reconocimiento de que el cambio climático va acelerado, porque siempre ha existido cambio climático, ¿verdad? Pero el cambio climático va aceleradamente y no va precisamente en una dirección positiva, sino que va impactando negativamente nuestras vidas. Frente a eso, lo que tenemos que hacer es actualizarnos desde todas las profesiones que existan. Psicólogos, sociólogos, que se han ido actualizando en cómo abordar estos impactos negativos, cómo disminuirlos, cómo repensarlos, y también ingenieros, arquitectos, economistas, porque los componentes del hábitat son múltiples. No basta una profesión para poder realmente reconstruir el hábitat o repararlo o hacerlo nuevo. Se requiere de muchas profesiones. En el área técnica, por ejemplo, nosotros tenemos muchos años de estarnos formando en cómo considerar factores de riesgo mucho más elevados que los que la academia nos había enseñado. Hace muchos años, pues la academia mostraba una manera de diseñar, y esas maneras de diseñar con respecto a los riesgos en ríos, los riesgos
por derrumbes, los riesgos por inundaciones, eso ha cambiado notablemente. Y sobre todo Fundasal está obligada a actualizarse en ese tipo de parámetros porque casi todas las familias viven en zonas de riesgo. Nuestro tema es el hábitat popular, nuestro asunto, nuestra razón de ser es el hábitat popular y precisamente son las familias que atendemos, las que habitan en las zonas que primero van a ser impactadas negativamente por los efectos del cambio climático. Ahora vamos a analizar la interrelación que hay entre vivienda, medio ambiente, cambio climático y resiliencia. Sabemos que trabajar con vivienda y hábitat adecuado es más que 4 paredes y un techo, sino que significa trabajar con comunidades inclusivas, sostenibles, seguras, donde las personas puedan desarrollarse plenamente. En ese sentido, el cambio climático afecta directamente la calidad de vida, ¿verdad?, en la que las personas se desenvuelven. No, es importante trabajar el tema de la adaptación. Un ejemplo puede ser con el cambio que logramos a través de la formación en la alimentación. Les voy a decir un ejemplo en algunas cooperativas de Guatemala en donde se inició cultivando huertos orgánicos en espacios reducidos donde se tenían hortalizas y verduras. Pero las personas fueron viendo que debido al cambio climático y a la disminución de las lluvias, era mejor empezar a plantar árboles frutales y forestales. Los forestales para que ayudaran al tema de refrescar, ¿verdad?, la casa, y los frutales porque necesitaban menos riego comparada con las hortalizas. Entonces ahora la cooperativa Fe y Esperanza en Guatemala tiene árboles de aguacate, están empezando a plantar mango. Eso significa que tienen que también ir trabajando el cambio mental en una alimentación diferente, ¿verdad? Entonces ahora están empezando a comer otro tipo de alimentos, ¿verdad?, a los que no estaban acostumbrados, pero que les generan un alto nivel de proteínas, ¿verdad? Y es bueno para la salud porque lo hacen todo de manera orgánica. En la parte de la mitigación de los riesgos, ¿verdad? También dentro de las cooperativas es fundamental que se tengan en cuenta algunas actividades desde la vida cotidiana que le garanticen o que disminuyan, ¿verdad?, los efectos que desde la vivienda o desde la vida cotidiana estamos generando, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es el reciclaje. Hay cooperativas aquí en Honduras, en el sur de Honduras, que tienen, después de un proceso formativo grande, ¿verdad?, altas capacidades de reciclaje, de transformación de la basura orgánica en material que utilizan para los huertos orgánicos que tienen. En el tema de la reducción de desastres también es fundamental desde la vivienda y el hábitat que tengamos en cuenta los estudios de impacto ambiental, ¿verdad?, que exigen los estados, pero que también a nivel de los proyectos tengamos esa visión, ¿verdad?, de no poner en riesgo a las personas. Un ejemplo es la cooperativa 13 de enero aquí en El Salvador, en donde estaba la construcción, estaba pensada a ser cerca de una quebrada donde pasa un río que usualmente se desborda. Entonces, producto del estudio ambiental, se decidió hacerlo y dejar un espacio para que tuviera disminuir el riesgo de inundaciones, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer más casas, se decidió hacer 34 viviendas en esa. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, disminuyo el número de viviendas, pero por otro lado, que es más importante, incremento, ¿verdad?, la forma, incremento o disminuyo el riesgo de las personas de vivir en ese lugar que podría ser sujeto a inundaciones.
Desde el trabajo que realizamos también podemos tener diferentes alternativas innovadoras, ¿verdad? Que nos permitan trabajar de una manera sostenible y sustentable. Una es, por ejemplo, toda la parte de la posibilidad que tenemos de usar energía solar. Ya más adelante vamos a dar un ejemplo concreto de eso, pero cada vez son más baratos, ¿verdad? Y más accesibles el hecho de poder usar paneles solares sin llegar al extremo de cortar árboles para poner paneles solares, que es lo que también está pasando en algunos países, ¿verdad? Y que eso tampoco es sostenible en términos medioambientales. Cuando hablamos del uso de paneles solares, nos referimos a los que pueden ser puestos encima de los techos o de manera a pequeña escala, ¿verdad? Esos tampoco pueden venir a ser, digamos, tipo los monocultivos, a quitar plantaciones para poner paneles solares en términos de generar ingresos. Entonces ahora hablando de la reutilización de aguas, podemos hacerlo desde los lavamanos o la que utilizamos para lavar los platos para hacer uso en los servicios sanitarios. Eso también hay alternativas innovadoras que se han estudiado que pueden ser factibles desde la vivienda. En la parte también de tener agua de manera comunitaria, eso ha sido una alternativa que se ha utilizado. Sabemos que el cooperativismo, uno de sus principios y valores, tiene que ver con el compromiso de la comunidad. Entonces, hay cooperativas que pueden gestionar un tanque de agua, pero que ese sirve tanto para la cooperativa, que pueden ser 30, 40, 50 familias, pero también esta cooperativa comparte el agua con la comunidad en el caso que estas comunidades cercanas no la tengan. También la parte de las cocinas ahorradoras, ¿verdad? En términos de no utilizar tanto la leña para cocinar, ¿verdad? Y como ya decíamos anteriormente, poder utilizar todos los residuos que vienen del material orgánico para poder tener huertos orgánicos en espacios reducidos en las cooperativas de vivienda. Vamos a hacer la conexión entre igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el cambio climático y la sostenibilidad. Aquí me voy a referir a dos situaciones. Por un lado, el trabajo reproductivo y las iniciativas del cuidado, y por otro lado, las iniciativas que tenemos de huertos orgánicos desde las cooperativas de vivienda. Entonces, en el trabajo reproductivo, que es todo el trabajo que se hace para la reproducción de la vida, ¿verdad? Que tiene que ver con las actividades dentro del hogar, como lavar, cuidar los niños, cuidar los ancianos, las ancianas, hacer los alimentos, ¿verdad? Ese es todo el trabajo que se hace para mantener la vida y que desde el Estado y desde la sociedad no es reconocido como un aspecto económico, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, es lo que garantiza la vida. Entonces, en términos de las iniciativas del cuidado que WeEffect apoya, ¿verdad? Ahí son importantes tres situaciones. Por un lado, los proyectos piloto para demostrar que es importante invertir en este tipo de iniciativas. Proyectos pilotos, por ejemplo, de lavanderías comunitarias, comedores comunitarios, compras colectivas y cuidado de infantes, ¿verdad? Por otro lado, también trabajamos la parte de la formación y la transformación mental, ¿verdad? De que las iniciativas del cuidado no son exclusivas de las mujeres, ¿verdad? Hombres también van empezando a trabajar en las iniciativas del cuidado de la vida, ¿verdad? Eso le llamamos la corresponsabilidad. Se les decía, en primer lugar, tenemos las iniciativas piloto, en segundo lugar, trabajamos la corresponsabilidad y en tercer lugar, la incidencia en políticas públicas para que el Estado sea también responsable de iniciativas
que contribuyan a disminuir el tiempo que tenemos o que gastamos en el cuidado de la familia y de los ancianos. Los dos trabajamos y estudiamos, entonces es de gran ayuda porque ahora tenemos donde tener nuestros niños. Cada quien necesita tiempo extra a veces, no solamente del trabajo, sino también para ir a hacer tareas, para cuestiones así. Entonces tenemos el apoyo de que tenemos donde dejar los niños en el transcurso del día y no tenemos que estar solicitando ayuda a terceras personas, como decía, amistades, familiares. Entonces esto es de gran apoyo. El modelo cooperativo cuenta con iniciativas del cuidado, reglamentos y procesos formativos para disminuir la violencia, formación en derechos, propiedad colectiva que protege a las mujeres e inclusive en un país se ha logrado política pública que contempla subsidio para las mujeres en situación más vulnerable. Había una compañera que venía a Ojo Morete y ella nos decía, me he caído, un ejemplo, ¿no? Y ya, entonces nosotros, ¿por qué será? Ya lo pasaba, pero hemos vivido aquí, ahí hemos visto la realidad, que había tenido un esposo golpeador. Ahí vimos que las mujeres nos hemos unido. ¿Para qué? Para que ya no haya eso. Nosotros somos mujeres que trabajamos por cuenta propia. Si nosotros vamos a un banco, como muchas veces lo hicimos, lo primero que nos dicen si tenemos colías, que si estamos asegurados, entonces no tuvimos esa oportunidad. Entonces esa fue una de las dificultades que nosotros como mujeres, como mujeres trabajadoras independientemente, no podíamos optar pues a un crédito con el banco. Nosotras las mujeres tenemos ese espíritu de lucha porque sabemos que la vivienda tiene que ser un patrimonio para nuestros hijos y hijas. Pues ahora con la formación que llevamos desde este aliado incondicional que tenemos como es WIEFET, nosotros pues hemos salido de ese cascarón donde nos encontramos, digamos, sumisas, sometidas. Desde nuestro hogar llevábamos la cabeza agachada, digamos, pero con la formación que a través de todo este tiempo venimos teniendo, nosotras hemos despertado. Las mujeres no solo podemos, sino que podemos más. WeEffect. Más que 4 paredes y un techo, construimos comunidades inclusivas, sostenibles y seguras. Entonces, haciendo la relación con medio ambiente, cambio climático y resiliencia, el trabajo del cuidado, estamos trabajando también iniciativas de agricultura familiar dentro de las cooperativas. Entonces, por un lado, hombres empiezan a trabajar al interior de la casa, ¿verdad?, en el cuidado de la familia, pero también las mujeres empiezan a salir y a trabajar en la agricultura y en la tierra. Entonces, eso genera una sinergia muy interesante en el sentido que mujeres también tienen la capacidad de producir, ¿verdad? Eso no les genera doble jornada porque también paralelamente hombres van trabajando en las actividades del hogar, ¿verdad? Entonces también esas iniciativas que estamos apoyando de huertos orgánicos no solo son, digamos, para hacer un cambio de paradigma en el trabajo de mujeres y hombres, sino también para generar una transformación social que permita identificar que es importante cultivar, por ejemplo, sin agrotóxicos, ¿verdad? Entonces ahí vamos trabajando la formación en el sentido de que comer saludable también es parte fundamental de la vida. Entonces las mujeres y los hombres van aprendiendo a producir de manera orgánica, pero también se van juntando con otras organizaciones, ¿verdad?, con otras luchas en defensa del territorio, en defensa del agua, en la promoción de no uso de agroquímicos, en decir no a la minería, es decir, en generar un movimiento social que transforme, ¿verdad?, la forma tradicionalmente de pensar de solamente generar ingresos, sino que también pensar en que es importante y fundamental mantener la vida y cuidar el medio ambiente.
Sabemos que para que podamos vivir en paz y en armonía y podamos desarrollarnos plenamente, es importante que el ser humano aprenda cada vez más a relacionarse de manera pacífica con todos los seres vivos, llámense estas las plantas, los animales, los microorganismos, porque, ¿verdad?, vivimos en un planeta donde todos deberíamos de ser responsables del cuidado del medio ambiente y donde todos también interactuamos y vivimos. El cambio climático afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva cómo las inundaciones, la escasez de agua y la deforestación, hombres y mujeres tienen una perspectiva diferente y lo sufren de manera diferenciada. Un ejemplo que hemos conocido es que hay organizaciones en donde la lucha por los derechos laborales es más importante que la lucha por el agua. Entonces se dio el caso de un sindicato en donde los hombres estaban teniendo problemas en su trabajo, ¿verdad? Estaban pasando situaciones de estrés laboral y hasta de accidentes laborales que les llevó a tener una lucha fuerte para restituir sus derechos. Sin embargo, las compañeras de esta organización, que era una organización sindical, decía de que para ellas era fundamental que también se incluyera la lucha por el agua, porque no tenían agua en su comunidad. Entonces los compañeros les decían que no, que eso no era necesario, porque su lucha por la vida, ¿verdad?, y por su trabajo era más importante. A la hora de tener que hacer una manifestación, hombres los apresaron, ¿verdad?, y no podían continuar. Entonces las mujeres decidieron también salir a la calle y manifestarse, ¿verdad? Cuando llevaron presas a las mujeres, a los compañeros los sacaron y ellos tuvieron que hacerse cargo de todas las actividades de la casa. Hasta en ese momento que se dieron cuenta que no había agua para tomar, para lavar la ropa, para hacer todos los oficios, y que eso también incrementaba las enfermedades de los infantes, ¿verdad? Pensaron de que hasta en ese momento que pudieron ampliar su marco de referencia, vieron que la lucha por el agua también era la lucha por la vida. Entonces aquí es importante recalcar que en términos de la visión, ¿verdad?, la cosmovisión que tienen hombres y mujeres son diferentes, pero que en la medida que hombres también van trabajando en los quehaceres del hogar y van haciéndose cargo de la familia, van entendiendo que la lucha por el agua y por los recursos también es fundamental. Entonces ahora vamos a presentar el video de Saraí. Es una compañera del sur de Honduras, donde nos cuenta el impacto diferenciado que ella mira en términos del cambio climático y cómo les afecta a mujeres y a hombres. Antes era bien definido las estaciones de invierno y verano. Ahora, ¿qué pasa? Nosotras, especialmente las mujeres, estamos diciendo, ya vienen las aguas del invierno, vamos a aprovechar para riego, vamos a aprovechar para esto y para lo otro, pero resulta que no llovió. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahora las lluvias que vienen, está tan saturada la tierra o con tantas necesidades, sequía, y cae una tormenta y nos inundamos. Nosotras las mujeres somos quienes cargamos con los niños en brazos para salir de aquellas inundaciones. Aquí en nuestra COVID Cholumar, Cooperativa de Vivienda Choluteca Marcovia Limitada, nosotras pues sabemos que encontramos un lugar desierto. En cambio ahora, después de 3 años de habitar la comunidad, podemos ver esa cantidad de árboles y demostrar de que si yo pude sembrar y tengo árboles en mi casa, también que la otra lo tenga. Y de esa manera estamos apaleando la situación y la estamos enfrentando.
Entonces aquí podemos ver después de haber visto el video la diferencia, ¿verdad?, que mujeres perciben con relación al cambio climático y a la situación que están viviendo de falta de agua, ¿verdad?, y de las inundaciones. Y esto pues es una situación que en general se repite en varios de los países en los que WeEffect está trabajando en términos de vivienda y hábitat. Decimos que es importante trabajar el análisis de contexto cuando estamos desarrollando estrategias de vivienda y hábitat sostenible. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en el área rural que en el área urbana. Es importante también tener en cuenta que en la promoción de la vivienda como derecho humano siempre tenemos que analizar que tiene que ser accesible, ¿verdad? Tiene que tener rutas de conexión, tiene que ser segura, un lugar donde la gente pueda desenvolverse, tiene que tener todos los servicios de salud, de educación, ¿verdad? Y también tiene que ser posible de que la gente la pague. Por eso es importante lo que hablábamos al inicio de que el Estado debe involucrarse. Entonces, no se trata solamente de invertir en la promoción de una vivienda, sino que la vivienda sea accesible, segura, sin riesgo de poder tener algún deslizamiento o alguna inundación. Entonces ahí es importante el análisis de contexto y tener en cuenta a dónde se va a construir y cómo, y hacer todos los estudios de impacto ambiental requeridos tanto por el Estado como los que está promoviendo WeEffect. En términos de vivienda sostenible, hay diferentes alternativas de construcción que hemos investigado en la región y que podrían ser alternativas sismo resistentes, por ejemplo, ¿verdad? Una es la tecnología de bloque paneles, ¿verdad?, que se ha estudiado por diferentes universidades y por la cooperación japonesa, la cooperación alemana por parte de Miserium, ¿verdad?, en donde se demuestra que hay un tipo de construcción que se puede utilizar en lugares altamente sísmicos, como es el caso de Centroamérica. También es importante en esa línea trabajar con estudios de disminución de riesgos y de alerta temprana, en donde la gente pueda tener también la posibilidad de analizar de manera comunitaria qué hacer en caso de algún desastre o de algún riesgo.